Hola, me llamo David Javier, soy del Estado de México, de Tecámac, y esta historia me pasó hace aproximadamente 10 años, cuando yo tenía como 11. Ese día, pues era un día normal, anocheció, y pues me fui a dormir a mi cuarto, me despedí de mi mamá y de mi hermana, que mi hermana estaba en la computadora, estaban en el mismo cuarto, mi mamá estaba viendo la televisión, yo me fui a acostar normal. Para ese entonces, me quedé profundamente dormido y empecé a soñar cosas muy extrañas, como si estuviera en una iglesia, una especie de iglesia, pero también había como vías y todo estaba como muy oscuro y muy sucio. Poco a poco todo se ponía más raro y de repente yo quería escapar de ese lugar, entonces empecé a escalar esa cúpula que era como de una iglesia en mi sueño. Entonces de pronto sentí como que mi bolsillo vibraba y saqué un celular. Era una llamada de un teléfono muy viejo. La contesté y rápidamente empezaron a sonar muchos gritos como de una mujer, pero demasiados gritos como si la estuvieran matando, como si estuvieran descuartizando a alguien. Demasiados gritos y muy rápidos y muy fuertes. Para ese entonces, pues empecé a sentir mucho miedo y me di cuenta de que ya estaba abriendo los ojos, ya estaba viendo mi cuarto, pero seguía escuchando los gritos. Tantos gritos que me lastimaban el oído. Bueno, los oídos. Y los escuchaba y sentía como rasguños en el abdomen y en la espalda. Sentía como me estaban jalando cada vez más y más fuerte. Y por un momento sentí como si la mitad de mi cuerpo, de mis piernas, estuvieran fuera de mi cuerpo. Fue algo muy extraño y con mucho temor. Eso duró unos 5 minutos de yo estarme resistiendo a que me arrastrara. Pero ya no era un sueño, ya estaba en mi cama aferrándome a la cama. Y poco a poco se fueron deteniendo los gritos. Cada vez eran menos hasta que por fin se callaron. Y pues me quedé en shock unos minutos acostado. Me daba miedo levantarme unos centímetros para prender la luz, porque estaba en shock, no sabía qué había pasado y me ardía el cuerpo y no entendía lo que había pasado y pues al final me armé de valor y pues prendí la luz. Me di cuenta de que pues todo estaba normal en mi cuarto, pero me seguía ardiendo el pecho y la espalda. Y cuando revisé tenía un montón de rasguños. Bueno, aquí tenía solo uno, como una marca, como una especie de símbolo. Y en la espalda tenía muchísimos rasguños, pero eso me di cuenta porque solo me ardía la espalda y fui al cuarto de mi madre y de mi hermana, que ellas seguían haciendo lo mismo. Para ellas me comentaron que solo habían pasado unos 10 o 15 minutos desde que había pasado, desde que yo me había ido a dormir, que me había despedido de ellas. Para mí fueron como una hora o 2 horas. Y les dije que me ardía muchísimo la espalda y me revisaron y decía que estaba lleno de rasguños. Y pues esa sería como la experiencia más fuerte que me ha pasado. Hace poco estaba en mi casa y estaba viendo la televisión. Normalmente tengo algo de insomnio. Y pues en la madrugada me la paso viendo la televisión y así. Y durante las 3 o las 4 de la madrugada, mientras veía la televisión, empezaron a escucharse un montón de ruidos por la cocina, como golpes, como si alguien estuviera moviendo todos los trastos. Y poco a poco se volvían como que más violentos los golpes.
y cada vez se iban acercando más a mí, que yo estaba en la sala y los ruidos venían desde la cocina. Se empezaron a escuchar golpes en las paredes, golpes en el techo como si algo estuviera rasguñando el techo, como un animal corriendo pero con garras. Se empezaba a escuchar cada vez que se acercaba más y más a mí y pues empezaba a tener mucho miedo hasta que de repente todo paró cuando unos libros que estaban ahí en un estante en una librería se cayeron y pues eso fue lo que más como me asustó de esa situación en la que como que algo se acercaba a mí de todas partes como si me rodeara.